Estábamos acá muy interesados en la entrevista con el señor Rueda, con nuestra doctora, que siempre nos viene a sacar todas las dudas de todo lo que tiene que ver con lo legal, que es la doctora Erika Martín, y bajo la estricta mirada de Darth Vader y el Trooper que nos están cuidando todo este programa, pues es el día de Star Wars, ¿no? Obviamente los tenemos en el revistero. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bueno, bienvenidos a todos los de teleaudiencia y bueno, gracias por invitarme nuevamente. Qué lindo tenerte acá. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que es derecho laboral o ley de trabajo. Y bueno, me gustaría por ahí arrancar con cuáles son las consultas más frecuentes que recibís, ¿no? Bueno. Como para que vamos charlando un poquito. Como no, les agradezco que hayan pedido este tema porque la verdad que respecto de esto viene bárbaro a la fecha alusiva, ¿no? Porque hace poquito hemos festejado el 1 de mayo, los que tenemos la suerte de tener trabajo, entonces aprovecho para felicitar a todos los trabajadores. Y la verdad que el derecho laboral es un nicho de trabajo muy interesante, muy importante. Hay abogados que se dedican solo y especialmente al derecho laboral. Siempre se hace la recomendación que lo ideal es que busquen a especialistas sobre este ámbito. Bien. Porque tiene sus características particulares. El derecho laboral no se rige por los mismos principios que el resto de los derechos. Bien. La mayoría de las consultas, que era lo que me preguntaba recién, van dirigidas justamente a derechos de los trabajadores vulnerados. Es decir, lamentablemente, a ver, esto es una realidad que es necesario plasmar. El derecho lo que plasma es una realidad. Bien. Y la realidad es que en las relaciones laborales siempre hay una parte que es la más fuerte y otra es la más débil. En este caso, la parte más débil es siempre la del trabajador. Bien. Porque termina aceptando condiciones que a veces no están buenas, terminamos escuchando consultas de gente que, por ejemplo, trabaja 10 o 12 horas por día, o sea, que es una locura y que realmente yo creo que cualquier persona sabe que una jornada laboral común es de 8, pero terminan aceptando jornadas más extensas en pos de tener un trabajo, hacer buena letra para que el empleador me contrate o que me mejore el sueldo. Bien. O que me vea. La mayoría de las consultas están relacionadas con justamente jornadas extensas, horas extras no pagadas, relaciones laborales no registradas, ¿sí? Que eso lamentablemente es algo que no solamente vulnera al trabajador, es decir, lo complica a él porque no le estás pagando jubilación, porque no le estás pagando lo que corresponde, no tiene una protección de obra social, seguramente tampoco tiene un gremio que lo defienda o que lo apoye cuando necesite hacer valer sus derechos, sino que además nos termina perjudicando a todos los argentinos y argentinas porque básicamente la persona que no registra a su empleado está evadiendo fiscalmente, ¿sí? Es una persona que no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales como corresponde. Y acordate que el sistema jubilatorio se apoya justamente en la solidaridad de los que aportan. Es decir, que si hay un empleador que no registra sus trabajadores, está haciendo tambalear todo el sistema de jubilaciones actual. ¿Sí? Es decir, está afectando directamente a nuestros viejitos, a nuestros jubilados. Te hago una consulta, Erika, porque de repente estamos hablando de toda esta situación y obviamente hace poquito tiempo atrás, hace unos años atrás, hubo un cambio en los códigos civil, comercial y demás. ¿Qué cambios hubieron significativos dentro de lo que es el derecho laboral en esos códigos? Porque lo que teníamos es muy viejo, lo teníamos muy encarnado todos, pero bueno, supongo que hay algunos cambios que deben ser para destacar, ¿verdad? En el código laboral, efectivamente no, pero no tenemos un código laboral, sino que tenemos una ley de contrato de trabajo, que es una ley bastante vieja y que ha sufrido algunas modificaciones. No están relacionadas ni con el Código Civil y Comercial, es decir, que respecto a eso no ha tenido ninguna modificación. Perfecto. Pero sí ha habido muchas modificaciones en las únicas excepciones que hay en la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Casi todos conocemos más o menos que la Ley de Contrato de Trabajo es como la ley base de todas las relaciones laborales. Bien. Sin embargo, desde el comienzo, desde los primeros artículos de la ley, lo primero que se establece es que es una ley que no puede aplicarse a estas relaciones. ¿Cuáles son? Las relaciones en la administración pública, bien, que se regulan por la Ley de Empleo Público, las relaciones de las trabajadores y trabajadoras en casas particulares, es decir,
todo esto se va a llevar a cabo, o sea, se va a regular por la Ley de Servicio Doméstico. Bien. Y a los trabajadores agrarios, que tienen una reglamentación particular. Pero sí se aplica subsidiariamente, es decir, muchas veces por analogía, a todas las cuestiones que no hayan sido reguladas por ahí. Y lo bueno, a ver, nosotros casi todos conocemos en la primaria, en la secundaria, nuestra Constitución Nacional. Y en la Constitución Nacional nosotros en el artículo 14 bis tenemos como un cúmulo de derechos laborales que son los que todo el mundo conoce: igual remuneración por igual salario, por igual tarea, el derecho a trabajar, el derecho a tener una obra social, el derecho a gremiarse, casi todos esos los conocemos. Bien. Respecto del artículo 14 bis. La ley de contrato de trabajo lo que hace es como invertir la situación, porque ¿qué hace? Establece deberes para el empleador. Bien. Que sería también como un buen tema para algún programa posterior, hablar justamente de las facultades que tiene el empleador, ¿sí? A saber hasta dónde, qué límites tiene en su tarea, digamos. Qué importante ahí que pusiste la palabra deberes, ¿no? Porque también en la ley de trabajo, desde el empleado, también hay un montón de deberes, muchas veces que supongo que debe haber también una consulta por parte de empleadores, ¿no? Porque la ley de trabajo, volvemos ahora mismo, abarca todo. Uno de los deberes más que genera mayor controversia y mayor discusión es el deber de buena fe. El deber de buena fe, el concepto de buena fe es un concepto muy abstracto, o sea, es como lo que decimos, es obrar de buen corazón, con buena intención. Pero esa buena intención es un concepto muy abstracto, muy discutible. ¿Con qué ética? ¿Con qué moral? ¿Con qué? Sin embargo, está receptado en la Ley de Contrato de Trabajo que las dos partes deben actuar, ejecutar y finalizar el contrato de buena fe. Muchas veces se habla de esto de que por ahí hay veces algún empleado que quiere que lo echen o intenta que lo despidan, ese tipo de maniobras. Esos tipos de maniobras entran dentro de lo que se llama mala fe, o sea, con una mala intención, con una intención predeterminada. Son los menos casos de todas maneras. La mayoría de los casos son los otros, lamentablemente. Bueno, pero la verdad está bueno también ver este tipo de cosas, porque ahí está la importancia, cómo cobra importancia el asesoramiento de un profesional idóneo, ¿no? Y idóneo en la materia específica, ¿no? Porque no es lo mismo si vamos a ver, tenemos un problema laboral y vamos a ver un abogado penalista y seguramente no va a ser su especificidad, entonces no va a poder resolver de esta manera. Por eso buscar el profesional en el lugar exacto, ¿no? Como te dije antes, vos y yo firmamos un contrato, la regla es siempre que se supone que los dos lo firmamos voluntariamente y que estábamos en igualdad de condiciones. En las relaciones laborales es justamente lo contrario. Ya el derecho acepta que no estamos en igualdad de condiciones, que el trabajador siempre va a terminar aceptando a veces condiciones que no están buenas, que no son legales o que no son las mejores, en pos de conseguir trabajo, porque el que tiene el capital es el empresario, el empleador, ¿sí? No me gusta la palabra patrón porque ya tiene otra connotación, de patrón, de padre. El empleador, digamos. Sí, el empleado. El que te da el empleo, sí. Bueno, y actualmente se está viendo, porque de repente hubo, con todo esto de la pandemia, hubo como un par de decretos que fueron protegiendo a los empleados y demás, que ahora se están disolviendo, esta cuestión de que no se podía despedir. ¿Está habiendo consultas sobre este tema? Sí, seguramente, porque bueno, en el tema de pandemia ha habido muchos empresarios que los ha afectado mucho. La paralización total de actividades que ha sido una circunstancia extrema. Pero vos fíjate que la ley de contrato de trabajo, más allá de que el decreto me parece dentro de todo acertado, lo de prohibir los despidos, en realidad las leyes no prohíben, sino lo que hacen las leyes es establecer una sanción si se vulnera. Yo siempre me acuerdo un profesor No hay una prohibición, es cierto, está mal, utilicé mal la palabra. Me acuerdo siempre un profesor de Derecho Penal que dice, si ustedes buscan en el Código Penal algún artículo que diga no matarás, no lo vas a encontrar, porque en ningún lado el derecho te dice matás, no. Tal. Exactamente. Condicional. Exactamente. Si pasa esta situación, tiene esta consecuencia. Bien. El decreto lo que hizo fue establecer una consecuencia para este tipo de acciones que se venían viendo, que iban a hacer, que se intentaban desincentivar. Bien. ¿Sí? Bueno, lo que sucedió fue que ahora, a medida que se ha agilizado la situación y que la situación
social, económica, está volviendo a la Tendiendo a normalidad, normalizar. se tiene que volver a la normalidad nuevamente, sí, es lo que corresponde. Pero hay muchas consultas. Antes de Sí. irnos, me gustaría decirle a la gente que tiene dudas, consultas, que también cuentan con la posibilidad de un asesoramiento gratuito Bien. en la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Bien. provincia, Bien. que tiene un equipo de abogados que justamente trabajan para sanear, digamos, dudas sencillas, dudas básicas, y ya después ellos están en libertad de, si quieren iniciar una acción judicial, buscar un abogado laboralista. Bien, ¿sí? bien. Pero lo ideal es que no se queden con las dudas. Sí, y que pueden ir a Subsecretaría de Trabajo de la provincia o Secretaría de Nación, que está ahí en la calle San Luis. Exactamente. Así que bueno, posibilidades hay de que consulten gratuitamente, ¿sí? Y de ahí en más, si hay algún reclamo judicial o no, yo siempre les recomiendo que vayan a algún abogado o abogada que se dedique a derecho laboral. Buenísimo. Porque tiene sus características particulares, no todos las saben manejar. Así es. Doc, le agradezco un montón, la verdad que siempre aprendemos muchísimo y para la próxima quiero saber la contraparte, quiero que hablemos de los empleadores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿me acompañás? ¿Vamos al corte? Sí, ¿cómo Vamos no? al corte, no se olviden de mandarnos la fotito con lo que tengan de Star Wars o lo que encuentren de Star Wars porque se viene el sorteo de el mate de PLM 3D. Ya venimos con más Cultura Inquieta.